Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
Señor, a donde tú me quieras enviar. Buenas noches, hermanos, nuevamente acá con ustedes, un nuevo día que el Señor propone para que podamos tener un devocional. Hoy miércoles, estudio y oración, y nos convoca a la iglesia de Cristo, la iglesia de Caraza, que hoy a través de este medio podemos vernos, orar primeramente y después tener la palabra de Dios también. Este devocional que hoy me toca a mí, y bueno, el Señor puso en mi corazón lo que ahora vamos a hablar, lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a ver el libro de Hechos. Hechos tiene cosas tan interesantes, hermanos, como todo en la Biblia. Uno cuando se pone a leer, a escudriñar la palabra de Dios y se queda con algún lugar, algún libro donde pudo calar en su corazón la palabra, entonces dice, bueno, pero esto me parece que está mejor, esto está bien. Y bueno, eso es lo que yo siento en mi corazón hoy, poder expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y que vemos en los primeros tiempos, cuando el Señor va a ascender, quedan aquellos apóstoles y bueno, ahí es donde se origina la iglesia primitiva, vamos a decir, y todo lo que acontece a partir de ahí, porque el Señor le dijo que, bueno, que esperen, que esperen en un lugar, porque Él iba a mandar algo que ellos tenían que recibir, que era la promesa del Espíritu Santo. Porque si Juan bautizaba con agua, bueno, el Señor iba a bautizar con el Espíritu Santo. Bueno, por eso yo, que en este tiempo, en esta hora, me gustaría que me acompañen. Hechos capítulo 6, un capítulo que me llenó de gozo leer algunos versículos de acá, capítulo 6, y después vamos a estar sacando un poco para ver qué es lo que nos dice. Primeramente para mí, porque esto es lo que yo leí y me gustó y lo transmito a ustedes. Así que el primer versículo del capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y fíjese el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta acá nos vamos a leer y después a lo mejor hay un versículo o dos más que podemos verlo. Pero, hermano, dice, en aquellos días, dice, en aquellos días, ¿cuáles fueron aquellos días? Eran los días del inicio de la iglesia primitiva en Jerusalén. Todavía no se ha esparcido por el mundo. Y han pasado cosas emocionantes. Se narra aquí en el libro de Hechos de los apóstoles. Y eso me gustaría que podamos encontrarle un poquito la vuelta para ver qué nos dice, porque como vemos que en los primeros capítulos de Hechos, vemos cómo la iglesia era perseguida, y aún así, después de la ascensión del Señor, cuántos hombres y mujeres abrieron su corazón al Señor. Abrieron su corazón al Señor y eran miles de personas que entregaron sus vidas al Señor. Aquellos que le decía el apóstol Pedro, ustedes que crucificaron, no se dan cuenta. Y bueno, ahí es donde la palabra de Dios caló en sus vidas, en sus corazones, y dieron vuelta, se dieron vuelta y creyeron en el Señor para sus vidas. Y dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, dice, los hebreos eran los judíos más inclinados hacia la cultura judía, y la mayoría era de Judea. Y los griegos eran los judíos que se inclinaban hacia la cultura griega. Y fueron mayormente de la diáspora. La diáspora quiere decir de todas partes del Imperio Romano. Y entre ellos había mucho celo, entre los dos grupos había mucho celo. Por eso es que todas estas cosas aparecían, porque dice, el número de discípulos, crecía el número de discípulos y hubo murmuraciones, y ellos hacían murmuraciones, los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas, en la distribución diaria, porque ustedes recuerdan que antes, cuando se convertían las personas, vendían sus bienes, sus casas, era como que todo era en común, se juntaban en las oraciones, en un lugar, oraban, predicaban la palabra, y todos estaban unánimes, todos juntos, y todo lo que se vendía administraban los apóstoles, y ellos repartían, iban con aquellos pobres, las viudas, los huérfanos, ellos los atendían a todos, y todo ese dinero iba a parar ahí. Así que por eso los hebreos eran los judíos más ¿cómo le puedo decir? Que murmuraban, diciendo cosas. Y bueno, pero Satanás en el tiempo del Señor quiso, ¿qué no quiso? Le puso piedra en el camino,
siempre. Y estos seguían con esos también. Entonces dice, la distribución fue uno de los puntos de murmuración de los judíos. Dice. Pero la iglesia primitiva tomó su responsabilidad de ayudar a las viudas. Tomó esa responsabilidad la iglesia primitiva. Pero como crecía el número de discípulos, indica que la iglesia, indica que la obra de Dios a través de la comunidad cristiana primitiva fue un éxito. Fue un éxito, porque ellos estaban bien organizados, ellos se organizaban, los apóstoles se organizaban de tal manera, eran muy organizados ellos. ¿Cómo se organiza la iglesia hoy en día? Cada cual tiene su ministerio. O sea, hay una cabeza y un pie. Y entre medios de ellos están las manos, están los dedos. Me hace acordar, el hermano la vez pasada también, un devocional, y habló de la iglesia, de los componentes, de los que componen la iglesia. Cómo se distribuye el trabajo en la iglesia. Todo está bien ordenado, la iglesia del Señor. Entonces, estos hermanos eran ordenados también, porque ellos estaban bien organizados y sabían cuántos salvos eran, dice. Ellos sabían la cantidad de salvos los que se salvaban, dice, y se juntaban en lugares específicos los apóstoles, y dinero, bienes eran colacionados y distribuidos a los que tenían necesidad. Hermanos, qué corazón grande del Señor, qué amor por estos hermanos que dejaron todo, que dejaron sus vidas para ir con el Señor. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué entendemos nosotros de esto? De que el Señor ha puesto su vida, ha dejado su vida en la cruz por nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a hacer lo mismo? ¿Cómo es que no me puedo quedar sentado en el banco escuchando? Tengo que hacer algo. El Señor nos manda, el Señor nos da sabiduría para que vayamos y trabajemos para Él. Ellos eran muy, se administraban bien, administraban la plata, todo lo que entraba, compraban, llevaban a los pobres, mercadería. Por eso dice que ellos se dedicaban a eso, y bien. Pero Satanás siempre ponía en el ojo, en el oído de aquellos judíos para que, a ver cómo podían hacer caer a estos hermanos. La creciente división entre los líderes religiosos y los primeros seguidores de Jesús, el cuidado de las viudas y huérfanos era una parte importante, dice, en la vida judía. La creciente división. Y ellos se dividían, ellos querían la división de la iglesia, no querían estas cosas. Trataban de estas cosas que no fueran así. Uno dice, pero como vemos en algunos capítulos anteriores a esto, cómo el Señor tuvo misericordia, cómo el Señor organizó todas estas cosas después de la ascensión que Él tuvo, y aquellos hombres de Dios tuvieron que estar con esa fe que el Señor les dejó, porque ellos se quedaron solos, pero no solo con el saber de quedarse solo, porque uno
puede decir, bueno, me quedé, ¿y ahora qué hago? No, ellos no hicieron eso, hermano. Ellos siguieron los consejos del Señor. Dice en el versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Los apóstoles explicaron que debían permanecer fieles a su llamado. Ellos no es que no querían hacer lo que estaban haciendo, porque ellos muy bien que trabajaban, llevaban las cosas a los huérfanos, las viudas, andaban de aquí para allá, no querían que a nadie le falte nada, pero estaban dejando algo importante afuera, al costado, que era la predicación de la palabra y la oración. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dice. No era justo, hermano, por eso ellos querían, estaban obligados a que otros también hagan ese trabajo, que otros se dediquen a ese trabajo, mientras ellos, ¿qué iban a hacer? Predicar la palabra de Dios, porque si ellos se dedicaban a hacer estas cosas, iba a ser una ruina para la iglesia, y se iba a venir para abajo, y la gente ya no no iba a creer, no iba a aceptar al Señor en su corazón si ellos se dedicaban a otra cosa. Por eso los apóstoles decían que ellos querían permanecer en el llamado. Hermano, nosotros tenemos que permanecer en el llamado. Qué bueno que fue el Señor que dio su vida, como dije antes, que dio su vida por cada uno de nosotros. Permanezcamos en el llamado, permanezcamos en la fe que Él nos dio, que de tal modo que dio a su Hijo y vino al rescate nuestro. Entonces nosotros tenemos que seguir el camino de Él. No tenemos que estar de brazos cruzados, sino ir en pos del llamado, de lo que Él quiere, de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Porque dice que nosotros somos barro, y si Él no nos moldea, si Él quiere hacer algo con nosotros, de nosotros, tiene que moldearnos. Y de ahí va a salir lo que Él dice que va a hacer de nuestras vidas. Entonces, permanezcamos en el llamado, permanezcamos en la vida que Él nos da. Y ellos decían que querían permanecer fieles al llamado, en el llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. Dice. Por eso era injusto para ellos gastar este tiempo, administrando las necesidades prácticas de las viudas. Dice. No era que ellos no querían, sino que ellos necesitaban hacer otras cosas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Y si había varones de buen testimonio. Porque para este trabajo y para cualquier trabajo, hermanos, que tenemos que hacer en la iglesia, lo tenemos que hacer de buena gana, porque es para el Señor, porque el Señor con el Señor encontramos todo lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, tenemos que ir con fe, dice, que de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Tal vez nosotros por ahí decimos, bueno, pero yo no sé, y me pasa a mí, hermano, que me cuesta mucho, pero yo oro y yo le pido a Dios para que Él me dé sabiduría,
para que pueda entender, primeramente yo, porque yo hablo para mi corazón, hablo para mí, porque es para mí lo que el Señor habla, y yo le transmito estas cosas de lo que a mí me pasa para ustedes, porque también ustedes van a ver este pensamiento que tiene acá la elección de los 7 diáconos que iban a ser, que tenían sabiduría, y nosotros tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Señor, sabiduría de lo alto. Muchas veces vamos a pedir al Señor, pero Él dice: buscad y vas a hallar, llamad y se va a abrir. Entonces, hermano, que podamos buscarle a Él ante todo, dice. Por eso, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué bueno que el Señor haya puesto a estos hombres que no lo dejaban que se vayan a hacer. Ellos querían persistir en la predicación de la palabra. Y bueno, así fue que todo esto pasó y agradó, dice, agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Acá, ¿qué podemos aprender de la vida de Esteban, hermano? Nos presenta a un fiel hombre de Dios llamado Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y nosotros podemos señalar aquí que siempre ha habido creyentes fieles, hermano, cuyo amor y compromiso brillan tanto que lo que estamos a su alrededor no lo notamos nosotros. Y yo en estos últimos tiempos, he conocido hombres de fe, hombres que dedicaron su tiempo al Señor predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje para aquellos que no saben, no conocen, no atienden, pero este tiempo que tenemos, este tiempo que el Señor nos ha dado con esta pandemia, no para quedarnos en nuestra casa, no para cruzarnos de brazos, nos dio la posibilidad de tener internet para llevar la palabra de Dios, que hoy miles de personas tienen un celular, tienen la televisión, y a través de ello el Señor hace milagros, y milagros que aún nosotros ni a lo mejor no lo conocemos, pero el Señor hace. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y acá dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué bárbaro, hermanos, que hasta los mismos sacerdotes judíos obedecían a la fe. Es algo que uno no puede entender lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Dice, de buen testimonio tienen que buscar un hombre de fe, y este fue Esteban, un hombre de mucha fe, un hombre que tenía sabiduría, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Cómo el Señor no va a hacer todo con nosotros también. Yo quiero que ustedes vayan a Hechos, capítulo 1, versículo 8.
8 dice, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Este hombre Esteban recibió poder del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, tenía sabiduría, y en el versículo 10 dice también que Esteban, en el capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaba con todas las luces prendidas Esteban, hermano. Qué hermoso que haya hombres con fe, que llevaban la palabra de Dios, que hacían milagros, que hacían prodigios y señales, pero porque tenían gran poder. En el versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Estos judíos que pensaban que era un hombre cualquiera, Esteban, si no estaba con el poder de Dios, y pudo traspasar el evangelio, pudo traspasarlo, pudo hacer lo que el Señor quiso. Y Esteban fue un mártir que dio su vida también como el Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros hacemos la obra de Jesús aquí en la tierra. Nosotros, Él se fue, pero nosotros seguimos haciendo la obra de Él. Esto no ha quedado ahí. Somos representantes de Cristo en el mundo, hermano. Qué hermoso, porque hoy en todo el mundo se ve a través de estos medios la palabra de Dios. ¿Y qué habla? Por eso digo, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Se acuerdan cuando hubo la dispersión? Cuando los discípulos se dispersaron, que hubo una maldad tremenda en aquellos tiempos, que los discípulos tuvieron que ir cada uno por su lado. Pero ¿qué pasó, hermano? El evangelio se fue con ellos, con cada uno. Por eso dice, hasta lo último de la tierra. Ellos eran un grupo pequeño, hermano. Pero el Señor les dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué precioso esto. Cuando se dispersaron, el evangelio se fue con ellos. Nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser que yo tenga este libro, el evangelio de Dios, en mis manos? Si esto pasó en Jerusalén, pero el Señor decía, hasta lo último de la tierra, hermano. Este libro lo tengo yo, lo tenés vos, y lo tienen hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios jamás va a ser quemada, ni va a ser testigo siempre de aquellos que quieran ver la verdad, porque esta es la verdad. Así que, hermano, somos con este grupo que el Señor ha hecho, este grupo pequeño que dio vuelta, puso, voy a decir una mala palabra, puso pata para arriba al mundo, hermano. Con este pequeño grupo dio vuelta al mundo y hasta lo último de la tierra, y llevó el mensaje de salvación. Ahora, antes de terminar, yo quiero decir algo que me llenó el corazón, porque yo digo, eran tan pocos ellos, pero el número crecía, como Dios lo ayudaba, lo bendecía de cada día, lo tenía en la mano, dirigiendo todo
todo lo que hacían, hermano. Ahora, ese pequeño grupo llevó el Evangelio a todos lados. Y para nosotros somos un grupo pequeño en la iglesia. Pero a veces decimos, ¿por qué somos tan pequeños? ¿Por qué queremos que haya muchas personas? Porque ellos fueron a llevar la palabra de Dios. Y si a Esteban, varón lleno de fe, y tenía una pasión por las cosas del Señor Jesús, ¿por qué a nosotros no? Nosotros podemos dar vuelta la manzana de Caraza donde está la iglesia, hermano. Si tenemos poder, que el Señor nos dio poder, y el Espíritu de Dios, vamos a dar vuelta a estas personas que viven en esa manzana de Caraza, hermano. Pero tenemos que estar con fe, con el Espíritu de Dios. Tenemos que tener poder, porque Él nos dio ese poder para ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que nos toca a nosotros, y por eso yo decía, somos un grupo pequeño, pero no nos conocen tanto. Así que vayamos y demos vuelta a esos que no nos conocen, a esos que piensan que estamos ahí y no salimos. Vamos a dar vuelta a esa manzana en Caraza. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener fe, la esperanza de que su evangelio va a ser bien oída en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor.